crónicas de viaje a Corea del Norte, el país más absolutista y cerrado del mundo. ¿Cómo es ir a este país? ¿Cómo son sus costumbres, su gente? ¿Qué pueden hacer, qué no? Para esto hemos invitado a Pablo Sigismondi, una de las personas que más ha viajado en el mundo, para que nos cuente. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gabriel. Un gusto estar en el programa, un gusto saludar a toda la gente que nos ve. Efectivamente, como bien estás mencionando, la característica principal que tiene Corea del Norte es que es el país más cerrado del mundo. Para tener una noción de lo que decimos cuantificarlo, solamente 10.000 extranjeros logran por año ingresar a Corea del Norte, y de esos 10.000 el 80% son chinos. Es decir, el gran sostén que luego vamos a ver, que es China para el país. ¿Cómo hiciste para entrar ahí? Porque si entran 10.000 personas nomás debe ser difícil. Digamos, 2.000 solamente occidentales. Claro. Viajar a Corea del Norte implica toda una cuestión burocrática, porque a diferencia de la mayoría de los viajes que yo hago, que los hago de manera independiente y casi en solitario, ir a Corea del Norte implica contactarse con una agencia del gobierno que se encarga de llevar tours y anotarse en uno de esos tours que son organizados absolutamente por el gobierno y que tienen una duración entre 7 días y 10 días. O sea que ellos te muestran y te hacen ir a donde ellos quieren y a donde ellos les conviene. ¿Vos tenés libertad de decir, bueno, yo salgo del hotel y me voy a recorrer por mi cuenta a algún lugar? No, absolutamente nada. Ni siquiera se puede salir de la puerta del hotel. El hotel está dentro de una isla en la ciudad capital Pyongyang, y desde ese lugar no se puede salir en ningún momento. Todo el tiempo uno está bajo el férreo. Desde que llega al aeropuerto ya te van a buscar en un colectivo y llevan todo el grupo. Nosotros éramos 16 personas. Nos llevan todos juntos al hotel, nos alojan ahí, y desde el hotel se hacen lo que podríamos decir tour o excursiones a diferentes puntos de la ciudad de Pyongyang primero y del interior también. ¿Cuántos habitantes tiene? Contanos un poco cómo es la vida en el poco contacto que has podido tener por estas restricciones que impone el gobierno. Sí, Corea del Norte tiene aproximadamente, las cifras son muy difíciles de conocer, por esto mismo que no tenemos datos fiables, pero se estima unos 22, 24 millones de habitantes. Tiene una característica, una población muy alfabetizada, con un nivel sanitario medianamente bueno. Para nada es un país subdesarrollado en absoluto. Contrariamente a lo que uno pensaría, ¿no? En absoluto. Simplemente que el tema es que todo el PBI de Corea del Norte, el 70% va a mantener el gasto militar. Tiene el cuarto ejército más grande del mundo. Aproximadamente hay 2 millones de personas en armas de forma permanente sobre una población de poco más de 20 millones. Prácticamente el 10%. Así, exactamente. Eso implica que desde el punto de vista militar, Corea del Norte tiene la mayor proporción de población en armas que existe en el mundo. Para dar una cifra cercana, el país que le sigue puede tener con suerte como máximo el 1% de la población permanentemente en armas, el 2%. Es decir, la mayoría del ingreso y del gasto del país se va en el mantenimiento militar, por un lado, y por el otro lado en toda la industria armamentística, que está entre las más avanzadas del mundo. Porque es un país que, tiene mucha tecnología y tiene un grado de preparación, de educación muy elevado. ¿Cómo es la vida del resto de la gente, este 10, o sea, este 90% que no está en armas? ¿De qué trabaja? ¿Cómo es vivir? O sea, ¿qué pudiste ver allí? ¿En qué se moviliza la gente? Bueno, son varias preguntas. No existe el empleo privado, todo está en manos del gobierno. Hay que recordar que Corea del Norte tiene un régimen absolutista, que algunas veces se dice que es un comunismo, digamos, arcaico de la época estalinista, heredado de la Segunda Guerra Mundial, de la época estalinista,
pero en realidad cuando uno lo visita al país y cuando tiene la posibilidad de estar ahí dentro, uno se da cuenta que en realidad, más que un sistema político comunista o estalinista, el Kim Il-sunismo, que es la ideología que deriva de Kim Il-sung, el abuelo del actual presidente. Que sigue siendo el presidente. Que sigue siendo el presidente porque Kim Il-sung es considerado, murió en 1994, el 18 de julio de ese año, pero sin embargo es considerado presidente eterno. En el Parlamento se lo declaró el presidente eterno del país. Y digo, ese Kim Il-sungismo, que es la doctrina que él hizo, es prácticamente una religión. Se puede decir muy bien que el Kim Il-sungismo ya no es una ideología en el sentido de una serie de parámetros que se sigan, como uno conoce cualquier otro tipo de ideología, sino que es prácticamente una divinización absoluta de la familia Kim. Y esto es lo que hace tan inentendible para el que no ha ido o para el que lo ve, digamos, a partir del filtro de las noticias occidentales, que por supuesto tienen un grado de desconocimiento y te diría hasta de interés en cómo se enfoca la noticia sobre Corea del Norte. Como cualquier noticia. Como cualquier noticia, sí, gracias. Pero digo, particularmente Corea del Norte está demonizada, no estoy haciendo de ninguna manera el panegírico de la familia Kim, pero digo, hay una demonización del régimen de Corea del Norte que conviene a los intereses occidentales y principalmente a Estados Unidos. Es decir, hay que recordar que la península coreana, donde están las dos Coreas, es el último relicto que queda en la humanidad de la Guerra Fría, que entre 1945-47 a los 90 dividió a la humanidad en los dos bloques de las entonces superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. La verdad que ha ido tan poca gente a ese país y es tan extraño, hay tan pocas noticias, tanta información. Te pediría que nos des una o dos anécdotas que te hayan llamado la atención en tu viaje, lo más llamativo que te haya ocurrido. Bueno, me han pasado muchas cosas ahí. Una de las cosas más llamativas es cuando uno sale del país, porque cuando uno sale, nosotros salimos todo el grupo en un solo vagón de tren que va directamente a la frontera con China. Entramos vía aérea desde Beijing a Pyongyang y salimos en un tren. Y una de las cosas más, hasta te diría, ilógicas que suceden es que a la salida se revisan absolutamente todas las fotografías que se han sacado en el país. El tren estuvo detenido 4 horas en la frontera y ahí los guardias, con muchísimo tiempo, con muchísima amabilidad, vieron uno por uno cada uno de las cosas que teníamos, revisaron cosa por cosa y vieron lo que habíamos filmado, lo que habíamos grabado, de manera tal que si a ellos no les gusta lo que uno ha sacado, lo eliminan o directamente te quitan. Lógicamente que no hay internet así como para vos mandarlo a tu... No hay ninguna posibilidad de nube, no hay ninguna posibilidad de... Porque además, otra cosa ligado a esto extraño que vos me preguntás como anécdota, es que cuando uno ingresa, previamente a ingresar, se hace una reunión informativa, esto en Beijing, donde está la agencia gubernamental de viajes, se hace una reunión informativa donde te dan toda la serie de ítems que hay que cumplir cuando uno va a ingresar al país. Entre ellos, que hay que llevar saco y corbata. Pablo, contanos un poquito, no sé si estará listo, le pedimos al señor director el video, contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, esto es una prueba del grado de militarización y del grado absoluto de, te diría, de locura colectiva que se vive en Corea del Norte. Lo que nosotros estamos viendo son los llamados Juegos Arirang que se hacen en el estadio de Seúl, en el estadio de Pyongyang, la capital. Todo lo que vemos en la tribuna son personas. Las personas forman una especie de píxel humano que van cambiando permanentemente y van dando la historia, la geografía, la política, la religión del país a partir de cada uno de
de las personas que están ahí tienen un libro gigante de 1 por 1 aproximadamente, que tiene ya toda una serie de dibujos, colores, claro. de colores, que van formando de una manera absolutamente precisa todo eso que uno va leyendo y viendo ahí atrás. Y después, bueno, vemos en el campo de juego toda la musicalización del evento que estaba recordando en este caso, el aniversario de la creación del Partido Comunista en octubre, el 13 de octubre, que es el aniversario del Partido Comunista de Corea del Norte. Pablo, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa te vamos a preguntar sobre la diferencia que hay entre ir a Corea del Norte o a otro de los 150 y pico de países que has visitado y otras cosas más. Está muy interesante cómo lo venís llevando. No. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Seguimos con las crónicas al país más absolutista y cerrado del mundo, Corea del Norte, con Pablo Sigismondi, que lo ha podido recorrer dentro de lo que el gobierno permite. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre ir a Corea del Norte, podríamos decir Arabia Saudita, y cualquiera de los otros 150 y pico de países que llevas recorridos? Es una muy buena pregunta. Corea del Norte tiene la característica que vos, como comentaba antes, no podés hacer nada sin estar controlado. Todo el tiempo estás controlado. Dentro del hotel, por ejemplo, dentro del hotel, yo estaba en un piso 35 con un chico italiano y una de las cosas que te dicen que no podés abrir la ventana ni sacar fotos desde la ventana del hotel. Por ejemplo, cuando uno va a algún lugar, llega a ese lugar, puede llevar la cámara de fotos, pero no utilizarla nunca. Sin permiso. Nunca, no la usás. Cuando vos llegas al lugar, el guía te hace la explicación de lo que estás viendo, te va contando toda la versión oficial, porque siempre, por supuesto, es la versión que endiosa la dinastía Kim Il-sungista, y después que termina la explicación, él dice, o ella dice, porque a veces teníamos mujeres de guía, hacia aquella dirección se pueden tomar fotografías, y no de otra forma. Por ejemplo, todos los monumentos de Kim Il-sung, porque cuando yo fui todavía Kim Jong-un no había muerto, o sea, el hijo, el papá del actual presidente no había muerto. Todas las fotografías están direccionadas y de ninguna manera nunca jamás pueden cortar una imagen, una estatua de Kim Il-sung. Eso está prohibido. O sea que sí o sí tiene que salir un retrato o una estatua de Kim Il-sung en la foto que saques. Pero no, tiene que salir si sacas entero, esa foto, claro, completo. No podés hacer un corte, por ejemplo, a la altura de la cabeza o lo que fuera. No podés hacer nunca jamás. Y eso se ve cuando te controlan a la salida. ¿Cuál fue mi ventaja? Mi ventaja fue que uno tiene que hacer una declaración jurada cuando llega al aeropuerto, y en esa declaración dices exactamente qué cantidad de memoria lleva, qué cantidad de películas lleva, lo que vos llevas de fotografía y demás. Y dice, no podés entrar con una computadora, ni con un teléfono, ni con tablet, ni con libros, ni con folletos, nada. Porque para mantener este sistema, miren las calles, por ejemplo, las calles son grandiosas y sin embargo no tienen vehículos. Y no tienen vehículos porque toda la población se mueve o en el transporte público. Y ahí vemos una inspectora de tránsito. Exacto. ¿Para qué sería si no hay vehículos? Bueno, mueve, por ejemplo, el especie de trolebús que son parecidos a los nuestros. Ustedes ven que la gente o va a pie o va en bicicleta. Ningún ciudadano en Corea del Norte, o súbdito, no sé cómo llamarlo, tiene la posibilidad de moverse más de 12 kilómetros de su domicilio sin autorización. Es decir, por esto mismo no hace falta de ninguna manera tener un vehículo. Nadie paran a la gente en algún lado y le piden el documento y a ver, estás a 13 kilómetros. Es que nadie se imagina. Arriesga. Además, como uno no tiene una característica tal vez de las más llamativas para mí, a mí me gusta interactuar con las personas del lugar, claro, me gusta poder
relacionarme, entender. Y como vos no podés hablar absolutamente con nadie. Con el guía nomás. Con el guía, con las personas que están ahí. Imagínate que, por ejemplo, nosotros bajamos una escalera larguísima, además de 2 minutos, una escalera mecánica, al subte de Pyongyang, que está muy bajo tierra porque tiene un sentido militar, y la gente que venía en la otra escalera, por ejemplo, miraba para el piso, no tenés forma vos de ver, las personas no te ven. Claro. Fuimos a la tumba de Kim Il-sung y de ninguna manera pudimos nunca hablar con nadie. Claro. Por supuesto, absolutamente prohibido de fotografiar y haciendo toda la reverencia que se hace hacia la figura de él. Entonces, es una de las características distintivas con otros viajes que prácticamente yo no tuve ninguna posibilidad, muy poca posibilidad de interactuar con gente común de la calle. ¿La gente de allá tiene la posibilidad, no sé, de tener televisión? ¿A qué tipo de información puede acceder? No hay taxis tampoco, por lo que veo. No, es que no existe el transporte que no sea en la ciudad, existen los troles y las bicicletas. Además, tener un transporte la tienen solamente los oficiales del gobierno, porque el país atraviesa, auto, ¿no? claro, el país atraviesa una crisis económica y de energía muy grande. Por ejemplo, a la noche se oscurece toda la ciudad, uno ve desde la habitación del hotel que está todo oscuro y que lo único que queda con luces encendidas son los monumentos, las estatuas, las pinturas de los líderes. ¿Y el hotel también se queda a oscuras o a los turistas el hotel les dejan? no. El hotel queda, por lo menos los pisos donde estábamos alojados quedan iluminados. Digo, hay una crisis energética muy grande por lo mismo de las sanciones internacionales que tiene y por el hecho de que la mayoría de la energía es utilizada para el complejo industrial militar y para el complejo atómico, porque también hay que decir que entre todos esos lugares que visitamos el centro atómico de Pyongyang, donde ellos pasan una película de su adelanto científico, la explosión de las bombas atómicas que han realizado, los disparos de satélites a la Luna, cohetes a la Luna, tienen una tecnología satelital muy avanzada. Eso explica, por ejemplo, el lanzamiento de misiles que cada tanto vuelan sobre el mar de Japón y caen al Pacífico, que es una de las provocaciones. Pero analizándolo desde el punto de vista más geopolítico, no solamente desde la anécdota, hay que tener muy presente que Corea del Norte en realidad existe y puede mantenerse, porque una de las preguntas que se hace es cómo se mantiene y de qué vive si el país está absolutamente aislado de la comunidad internacional y si el país es un paria a nivel internacional. Y tiene cada vez mayores sanciones. Acaba de mandar el presidente estadounidense una nueva andanada de sanciones como nunca se han visto ahora. Entonces, esa respuesta no se puede explicar sin entender el rol que juega China. Es decir, Corea del Norte trabaja como una especie, diríamos, de chirolita de China. En realidad, la gran batalla de fondo en este enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos principalmente es una manera indirecta de un enfrentamiento entre China y la superpotencia norteamericana, porque en realidad el rol que juega Corea del Norte es un rol como de un estado tapón que hace lo que China quiera. Y eso explica por qué lo puede seguir haciendo y eso explica de dónde viene sotoboche, a pesar que China dice que se une a las sanciones internacionales, por ejemplo. China dice que, o hace una declaración condenando el lanzamiento de misiles o las pruebas que hace Corea del Norte. Por ahí la prensa dice China está perdiendo la paciencia con Corea del Norte. Esto es totalmente irreal, no existe. O sea que, Pablo, ellos están hace 50 años sin un contacto fluido, digamos, la gente de los habitantes, súbditos, como vos les llamaste, sin tener contacto con la realidad de lo que pasa en el mundo y simplemente les llega lo que les filtra el Estado. Sí, porque además vos me preguntabas de la televisión y demás. Lo único que existe son
la televisión del Estado. No, dentro del país, por supuesto, existe Internet y toda la ultra tecnología. ¿Internet o intranet? ¿O tienen todo filtrado? Porque... No te sabría decir porque no lo pudimos utilizar, pero claro, digo, para el gobierno hay toda la tecnología, pero el ciudadano común no tiene acceso claro, no absolutamente a nada de eso. Es más, el ciudadano común es premiado con una radio que no tiene dial. Simplemente pueden escuchar la radio del gobierno. La radio del gobierno. Esto es una cosa que ya se hacía en la Alemania nazi. Por ejemplo, muchas veces desde Corea del Sur se trata de infiltrar información y se trata de infiltrar propaganda en contra claro, del régimen. No tienen cómo aceptarla. Ya. No tienen cómo aceptarla y creo yo que si alguien la acepta o termina en un campo de reeducación o en una fosa, o termina en un campo de exterminio. No hay que olvidarse que detrás de todo esto hay una situación trágica. El país se estima más de 1 millón de muertos desde el año 94 en adelante como consecuencia de la hambruna que vive. Las estadísticas internacionales son extremadamente claras en cuanto, por ejemplo, a la talla de los habitantes. Sí, tienen como 20 centímetros menos que los coreanos del sur. Exactamente. Pablo, nos hemos quedado sin tiempo, la televisión es así. Dejamos las puertas abiertas para otra oportunidad, que nos traigas algún otro viaje interesante de estos que haces antes de que te vuelvas a ir, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias a la producción y a toda la audiencia. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, mismo día, mismo horario, mismo canal. Hasta entonces.